despejar cualquier este, elemento académico, bueno, para eso está el grupo WhatsApp o por supuesto la plataforma Módulo 7 por vía del foro. Bien, muchachos y muchachos, los que están aquí presentes. Si me escuchan, bueno, voy a dar la siguiente información. Uno, ya sabemos que para la próxima semana, el día miércoles 3, ¿no?, que es donde realmente culmina el curso y es el día que tenemos fijado en el horario, es el día de la entrega de la segunda parte del informe sobre el esbozo de proyecto, ¿no? Estamos hablando de todo lo que es glosario, marco teórico, propuestas y conclusiones, el día miércoles 3. Eso lo hacen por vía de mi correo personal. Y en cuanto a la participación del foro, voy a dar chance, aunque estaba estipulado para esta semana, voy a dar chance de igual forma hasta el miércoles 3. Es decir, el miércoles cierro académicamente con ustedes, ¿no? Es decir, ese día debo estar ya viendo, revisando las entregas, tanto de sus participaciones en el foro, como de la entrega de la segunda parte del proyecto, ¿ok? En el foro, ustedes seguramente, bueno, no creo que seguramente porque creo que nadie lo ha visto, puesto que no ha participado allí. Allí yo dejé una interrogante relacionada con esta temática que vamos a culminar hoy sobre patrimonio cultural, la cual la participación que deben hacer allí, como lo dije anteriormente, lo pueden ser individualmente o en dúo, ¿ok? O en pareja. Es decir, tienen las opciones para escoger su participación allí. Y bueno, ahí hay una interrogante relacionada justamente con este tema, la cual alude a cuáles serían, así estoy quizá a lo mejor no diciéndolo de forma tan literalizada, pero ahí se plantea en dicha interrogante, cuáles pueden ser las estrategias que ustedes podrían aplicar como gestores culturales para la preservación, conservación de un bien cultural en Caracas, ¿no? Claro, Caracas muy grande, etcétera, etcétera, y a lo mejor cuando yo les digo Caracas, estarán pensando que es un centro histórico, una edificación, ¿no? No necesariamente, por eso es que estoy haciendo dicha aclaratoria, puede ser inclusive un patrimonio que tenga que ver con un conjunto de bienes, no necesariamente de alta envergadura, sino, qué sé yo, una colección, por ejemplo, de monedas, una colección de libros antiguos, ¿ok? Y allí en ese foro, lo que van a plasmar allí, cuáles serían esas estrategias. Obviamente, esas estrategias están relacionadas con las clases que estamos dando y con lo que hoy vamos a complementar y culminar, ¿ok? Es decir, cuál sería su propuesta como gestor cultural para que un bien cultural, un conjunto de bienes, una manifestación cultural, una edificación, por ejemplo, ¿no?, pueda seguir manteniendo en el tiempo y el espacio, dentro de lo que es su imagen y contenido, la conservación, la preservación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de eso se va a tratar prácticamente la participación de ustedes. Es diseñar prácticamente una propuesta de gestión patrimonial para la conservación, preservación, mantenimiento de dicho bien o bienes culturales. ¿De acuerdo? Y eso tiene mucho que ver con lo que ya hemos venido hablando, debatiendo en estas últimas dos clases y en las que vamos a culminar hoy. ¿Ok? Y de igual manera, fíjense que les puse por el grupo de WhatsApp, ya que se me hizo imposible la semana pasada digitalizar mi material, ¿no?, relacionado con este tema, ¿no? Más allá de los insumos que están allí planteados en las láminas y que yo he comentado, ¿no? Eh, este material, que es mío, que fue una ponencia que presenté en Madrid en el año 2001, puede servir para complementar. Eso no quiere decir que puedan acudir a otra literatura por internet en la cual hable sobre patrimonio cultural, la cual es múltiple, infinita, diversa, etcétera. Sobre todo aquella que proviene, por ejemplo, de UNESCO o de universidades como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Alicante, la Universidad de
Chile, se pueden meter inclusive en el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, allí también en la página pueden encontrar material referido a eso. En fin, allí lo que hay es un esbozo, un bosquejo conceptual y analítico acerca de lo que hemos venido hablando sobre patrimonio, ¿no? Por eso considero que en el caso particular mío eh, era propicio, ¿cómo es? Sugerir esta, pero no es la única y exclusiva, ¿ok? ¿No? Solamente para efectos de tener más claro lo que hemos hablado sobre patrimonio, sino inclusive para un poco diseñar esa propuesta que tienen que hacer con el bien cultural, ¿no? Okay. Bueno, dicho esto, pues entonces vamos a dar inicio y curso, ¿no? O mejor dicho, complementar lo que veníamos hablando la clase pasada. Para ello, volvemos otra vez a las láminas, ¿ok? Y vamos a comentarlas. Y por supuesto, si ustedes tienen comentarios al respecto de la misma, pues bienvenidos sean y me interrumpen, ¿ok? Entonces, Albany, si quieres, volvemos a las láminas de la clase pasada, sobre todo las presentaciones que estaban referidas cuando hablamos de las tipologías de patrimonio cultural, ¿ok? Quedó allí unas 4 pendientes que estaban relacionadas con el mismo. ¿Me oye, no, Albany? Ok. Sí, sí, profe, se escucha. De acuerdo. Ok. Bueno, pasemos a la siguiente. Ok. La primera, después de esta, ya esta era la tipología. Ahí habíamos hablado la clase pasada. ¿Ok? Pero después de esta, ahí están las demás, ¿no? Que es la que voy a comentar. Ok, ahí quedamos la clase pasada, ¿no? Recuérdense que esto tiene mucho que ver con las formas, cómo ha venido evolucionando, progresando, la visión conceptual, inclusive academicista, acerca del patrimonio cultural. Y hablábamos que hoy día se plantea una redefinición que gira en torno a la conjunción de dos visiones acerca del mismo. Habíamos comentado que una visión tenía que ver con la clásica, la cual responde quizás a los elementos, digamos, más denotativos, más vinculados, relacionados con el patrimonio y que aluden a la historia, a la tradición, a la identidad, a la monumentalidad. Esa es la visión clásica, ¿ok? Todo lo que elude a un pasado común o remoto y que deja una secuela, una remembranza, una nostalgia dentro del horizonte cultural de lo que implica la construcción de las identidades culturales en una sociedad, en una localidad, en un pueblo, etcétera, que todavía sigue perviviendo. De hecho, no podemos hablar de patrimonio sin estos criterios, ¿ok? Esa es la visión clásica. Y la visión actual, que no es tan actual, pero que se incorpora a partir de los años 80 dentro de lo que es la redefinición del patrimonio cultural, tiene que ver con otras lógicas y que apuntan justamente a lo que se ven allí. No simplemente esa visión, esa mirada nostálgica del pasado, sino que contribuye de alguna manera u otra al desarrollo de la sociedad, en virtud de la cual el conjunto de bienes culturales, ¿no?, adquieren otro matiz, otra valoración que va por encima de los valores educativos, estéticos, históricos, culturales, etcétera, y que se suma a esa nueva redefinición y tiene que ver con la mercantilización de la forma de cómo se gestiona el patrimonio cultural y lo que puede generar esta o impactar dentro de una sociedad. Eso hace que se sumen categorías dentro de esta visión actual como el consumo y el turismo, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como la nueva los conceptos que marcan el patrimonio cultural actualmente. ¿Okay? Asimismo, comentábamos, y creo que está un poquito más adelante, que el patrimonio cultural incluye la herencia de cada pueblo. ¿Okay? Herencia cuya visión se ve sobre lo muerto, comillas, de la cultura. Y lo que hace el gestor cultural sobre lo que es lo extinto, lo muerto, lo que ha decidido, etcétera, es vivificarlo a partir
¿no? De propuestas, de estrategias, ¿no? De mecanismos por la cual los bienes, ¿no? Actuales, visibles, tangibles o intangibles, ¿no? Puedan tener una visión distinta a lo que puede ser cualquier bien cultural, ¿no? Asimismo, bueno, lo tienen allí en la consideración número B, que el patrimonio cultural y lo que tiene que ver con la conservación y administración de lo producido en el pasado, fíjense, ¿no? Conservación y administración de lo producido en el pasado y los usos sociales relacionados a esos bienes con las necesidades contemporáneas de las mayorías. Esto tiene que ver con el consumo, con las nuevas formas de concebir el ocio cultural, la reconstrucción de los recuerdos, y para ello ya no solamente nos basta esa visión teórica o conceptual de teorizar sobre el pasado, el recuerdo, sino tener una visión en la cual el sector cultural tiene que diseñar y elaborar como propuesta entre sus planes, programas y proyectos culturales, estrategias de manera tal que ese pasado extinto, eso llamado lo muerto, se vivifique con unas intenciones que giran en torno no solamente para sustentar o consolidar la identidad cultural, sino todo lo relacionado con el desarrollo económico y social de esas mayorías, de esas grandes audiencias que no solamente se comportan como consumidores, sino que al mismo tiempo impactan dentro de la vida económica de una sociedad. Cuando digo consumidores, estamos hablando de consumidores culturales, ¿no? Pero también ese consumo cultural genera paralelamente otros insumos dentro de estas nuevas lógicas que tienen que ver con la visión actual, que es la visión un poco quizás mercantilista, si lo podemos acuñar de esa forma, ¿no? Y bueno, está el otro apartado del C, que bueno, frente a una selección favorecida de los bienes culturales producidos por las clases hegemónicas, aquí quiero decir que cuando se habla de clases hegemónicas no estamos hablando estrictamente dentro de lo que se llaman clases sociales propiamente dichas, sino los sectores, obviamente que intervienen también las clases sociales, pero estamos hablando de los sectores hegemónicos que controlan y monopolizan la visión patrimonial o de los bienes culturales de una sociedad, ¿no? De la que se reconoce que el patrimonio cultural incluye los productos también de la cultura popular. ¿Ok? Ya comentamos en sesiones anteriores que ya se ha superado esa visión clásica acerca también del patrimonio, que todo giraba en torno a las grandes edificaciones, a los grandes monumentos, que reflejaban inclusive mucho el poder de las instituciones del pasado, y que todo iba siempre centrado en función de los bienes culturales tangibles o materiales. Pero poco se hacía alarde, e inclusive cuando yo hablo de estos aspectos, incluso tomándolo de las clases pasadas, ¿no? Tiene que ver que en un momento determinado, años atrás, todo lo que significaba la llamada cultura popular tradicional, incluye creencias, religiones, culinaria, entre otros aspectos que forman parte de este escenario o esta tipología del patrimonio, no eran consideradas de mayor importancia. Hoy día, por supuesto, están posicionadas dentro de lo que son los diseños de las políticas culturales de UNESCO y inclusive en todos los países, como también parte de esa riqueza de la herencia, tradición e identidad cultural de un pueblo, y que no solamente son los bienes materiales, ¿no? Sino es aquello que inclusive, no solamente por el hecho de ser intangibles, sino son aquellas manifestaciones culturales que muchas veces inclusive no se ven, ¿no? No se ven cuando digo, cuando hago alusión de esto, es que no la vemos con ese carácter de fijeza y inclusive, comillas, inmutabilidad, como por ejemplo puede ser una edificación histórica, una iglesia, un fortín, un palacio, un museo, etcétera, etcétera. Y las expresiones de la cultura popular, recordemos que si bien se mantienen vivas en el tiempo como parte de un patrimonio de la oralidad, de la intangibilidad, eso se refleja simbólicamente en determinados momentos de la vida social, simbólica y cultural de una sociedad. Y por eso es que digo que no se ven de manera tan constante y frecuente, a pesar de ser el patrimonio legítimo y formal de una sociedad, como lo podemos ver siempre ante la vista.
de nuestros ojos las edificaciones. ¿Ok? Seguimos con la próxima lámina, por favor, para seguir un poco ahondando en esto del patrimonio, que me interesa que lo veamos, dado que tiene que ver un poco con la tareita de... Si quiere pasamos la próxima, Álvaro. Esto es importante. ¿Quién y qué impulsa el patrimonio cultural? ¿Okay? Entonces aquí hay unas consideraciones. Consideraciones que son de carácter individual, no solamente... Sí, ese... Sí, dime, Juan Carlos. Ok, déjame que yo vaya. ¿Vas a intervenir? Ok. Ajá, vuelvo a tener audio. Comentaba, gracias Rosana, estaba hablando solo. Estaba comentando que quién y qué impulsa el patrimonio cultural. Son interrogantes que son muy importantes considerarlas, dado que esto tiene mucho que ver, no solamente con lógicas que son estrictamente de corte filosófico, intelectual, cultural, académica, porque hay otras que son vinculantes y que son de carácter político y social. Esto tiene que ver con criterios, con argumentos, visiones, posiciones, decisiones, intenciones, que los grupos que llámense expertos dedicados al patrimonio, que son consideradas también élites, y no por ser élites son clases sociales propiamente dichas, establecen qué es lo que es patrimonial y qué es lo que no. Entonces allí donde surge esa pregunta, ¿quién y qué impulsa el patrimonio cultural? Hay unas consideraciones allí, y una de estas, bueno, es la que ven reflejada en la presentación. Vamos a ver qué puede ocurrir. Bueno, que quienes impulsan determinados grupos sociales que estuvieran interesados en ocultar esa propiedad. Cuando hablamos de la propiedad, es la propiedad de los bienes, ¿no?, culturales, de modo que sus dueños no fueran capaces de identificar como propios. A ver, cuando hablamos aquí, ¿quiénes son sus dueños? Aquí los dueños no estamos hablando de personas, individuos, aunque eso existe, ¿no?, con determinados patrimonios, ¿no? Por ejemplo, castillos, palacetes, etcétera, ¿no? Haciendas, qué sé yo. Si no estamos hablando del dueño, digamos, social, cultural, a la cual responde dicho bien o dichos bienes culturales. Esos dueños, ¿okay?, dichas propiedades no son más que el pueblo, la sociedad, la comunidad, la localidad, el Estado, la nación, ¿no? Son los que son propietarios, si se puede decir en términos espirituales y simbólicos, de lo que refleja dichos contenidos de los bienes culturales producidos. ¿Ok? Asimismo, otro elemento que se suma a esto es la diferencia entre el sentir de la comunidad y de los agentes sociales que definen el patrimonio cultural.
a través de leyes, que se debería a una mala interpretación, a una libertad extrema de realizarla. ¿Qué quiere decir esto? No siempre los agentes sociales que definen el patrimonio cultural, entiéndase, todos los que están dentro del mundo de la academia, e inclusive dentro, en este caso particular, de los derechos, las leyes reflejan necesariamente el sentir de la comunidad, dado lo que veníamos hablando anteriormente y lo que acabo de exponer ahorita. Dado que existen criterios que a lo mejor pueden ser muy técnicos, muy academicistas, muy formales, y que a veces no necesariamente se hayan vinculado con los verdaderos sentidos de los dueños, propietarios, custodios de lo que significan las historias orales, lo que significan la remembranza de la historia que refleja un bien cultural, etcétera, etcétera. ¿Okay? La siguiente consideración, Álvaro, por favor. Ahí la otra consideración dice lo siguiente: el contenido de ese bien colectivo tuviera muy poco que ver con lo que los ciudadanos sienten como suyo, sino que obedecería a la presión de ciertos grupos de opinión, el mimetismo, el ideológico político, de los portavoces, etc. Volvemos una vez más a establecer las controversias o las pugnas que se dan desde el punto de vista simbólico o de los sentires acerca de los bienes culturales que muchas veces no comulgan con las visiones grupales de los grupos hegemónicos, ¿no? Los que generan la opinión sobre los mismos, ¿no? Allí, inclusive, algunos ejemplos, ¿no? Acerca de lo que significan el contenido de determinados bienes que se oponen, ¿no? Cuando digo los contenidos de esos bienes culturales, estoy hablando de la forma de cómo los asume la gente en relación a aquellas otras instancias donde se construye una visión del patrimonio no conforme a lo que dice, siente, protege, conserva el común denominador de las personas en una sociedad relacionada con sus bienes culturales. Es por eso que culmina estas consideraciones con el siguiente elemento: es más fácil recibir la voz de pequeños grupos organizados que hacer el esfuerzo de prestar oído a la colectividad. Esta es otra consideración que tiene que ver ya con los modelos de gestión, es decir, cómo la importancia que revisten los grupos organizados dentro de lo que significa la conservación y la protección en relación a lo que pueda pensar la colectividad. Aquí este es el caso contrario a lo que veníamos hablando. ¿Okay? Aquí se le da importancia, o énfasis, según esté considerando, a la importancia que reviste la organización formal, entiéndase, agentes sociales, agentes culturales, instituciones culturales, grupos de expertos, etcétera, que sobre la base de ellos y su responsabilidad descansa realmente lo que puede ser la política de la preservación y la conservación, y no así de la colectividad. ¿Okay? Dado a ese debate que habíamos tenido anteriormente y que tenía que ver un poco con la primera frase que acuñé aquí antes de iniciar el curso, ¿no? Que decía que todo lo que hace el hombre es cultura, pero todo lo que es cultural no es patrimonio. ¿Okay? Sin embargo, para muchos grupos, muchos colectivos, muchas comunidades, grupos, etcétera, todo lo que produce el hombre como llamado cultura es patrimonio. Pues bueno, es allí donde está todavía hoy en boga dicho debate, donde la disputa se encuentra en ambos escenarios. Dentro de esta llamada colectividad, el sentir simbólico de las personas relacionados con sus bienes culturales, y los llamados grupos organizados, instituciones formales, no formales, asociaciones, etcétera, etcétera. Pasamos a la otra, por favor. Álvaro. Bueno, seguimos con esta interrogante: ¿quién y qué impulsa el patrimonio cultural? Y allí tenemos algunos elementos también que ahondan más en lo que hemos venido hablando. Y volvemos a hablar sobre el concepto de patrimonio. El patrimonio cultural es una herencia teórica, fíjense lo que dice allí, una herencia teórica de nuestros antepasados y por tanto una propiedad colectiva de un grupo social. Y se hace la pregunta nuevamente:
el grupo sabe que es suyo, sabe que son sus depositarios. Esto es muy importante, ¿no? A la luz de cómo se comporta, o más bien cómo se dibuja en el panorama de la gestión cultural lo que es el patrimonio en una sociedad, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Fíjense que vamos a analizar un poco la primera frase. El patrimonio cultural es una herencia teórica. Estamos claros hasta ahorita que el patrimonio es una herencia cultural que ayuda a la tradición, la historia, los recuerdos, evoca momentos de cualquier índole, epopélicos, épicos, sociales, políticos, económicos, y que deja la semblanza dentro de una tradición cuyo hilo conductor para entendernos con el pasado y vivificarlo en el presente es justamente esa herencia que queda en el recuerdo y reproducida por las distintas generaciones. Pero aquí nos dice que el patrimonio es una herencia teórica. Teórica, ¿por qué? Porque también forma parte de un constructo, ¿no? No solamente de nuestros antepasados, y si son de nuestros antepasados, son aquellos que en un momento determinado fijaron los criterios por la cual qué era lo que había que mantener, heredar en el tiempo y el espacio y qué no. Y esa lógica todavía hoy día impera, de tal modo que no estamos hablando solamente de una herencia estrictamente de corte sentimental, de corte simbólico, de los sentires sociales vinculados con la cultura, sino también de constructos, ¿no? Teóricos, conceptuales, en la cual lo que hablábamos anteriormente, las visiones, las ópticas que tenemos en cuanto a los bienes culturales, también tienen sus formas de heredarse, de mantenerse, como también pueden estar susceptibles a la desaparición, al cambio o no. ¿Ok? Y bueno, se plantea otra interrogante acá. El grupo sabe que es suyo. El grupo, estamos hablando del grupo societario, la etnia, el grupo local, la comunidad, la sociedad, ¿no? A eso se refiere el grupo. El grupo sabe que es suyo. Y después salta la otra pregunta. ¿Sabe que son sus depositarios? Eso tiene mucho que ver con la responsabilidad histórica, social, inclusive política de las personas en una sociedad con respecto a sus bienes culturales. Muchas veces, y eso forma parte un poco de nuestras realidades, Venezuela no es ajena a ella. Yo diría que parte de alguna manera u otra de las desmemorias que nuestra sociedad guarda en relación a sus bienes culturales es que una de ellas, entre otras consideraciones o razones, que no defienden, no protegen, no le interesa el patrimonio cultural, por una razón muy sencilla, porque en relación a ello no hay un elemento de identificación de carácter de apropiación, no lo conoce inclusive, y si un individuo, una sociedad que no conoce de su pasado, de sus bienes culturales, la importancia que reviste, etcétera, podemos esperar que lo pueda defender, proteger, conservar con tal vehemencia o con tal responsabilidad social, histórica, que otras comunidades o grupos que sí tienen dicha vinculación o proximidad con los bienes culturales. Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Nadie defiende lo que no es suyo, ¿no? Y esa lógica también aplica al patrimonio, y mucho más cuando se tienen que asumir responsabilidades sociales, educativas, comunicacionales relacionadas con los bienes culturales. Y por eso es que está esa pregunta allí. ¿Okay? Y también, aparte de saber qué es lo suyo, sabrán que son sus depositarios, es decir, en ellos está la responsabilidad de asumir la custodia como depositario de esos bienes o esa heredad o esa herencia en el tiempo y el espacio, ¿no? Estas interrogantes que dan pie a una discusión, un debate, a unas reflexiones de corte crítico, es un insumo más para entender la complejidad que reviste esta categoría del patrimonio dentro de las políticas culturales y los modelos de gestión sobre los bienes culturales, ¿no? Porque también nos determina o nos condiciona quién y qué impulsa el patrimonio cultural. Y sobre la base de eso hay que hacer diagnósticos de orden social. Basta con los ejemplos que podemos ver, no solamente en la ciudad de Caracas, inclusive en otras latitudes territoriales de nuestro país,
para no hablar de otras sociedades en la cual el patrimonio no dice mucho en la lectura que pueden tener los ciudadanos, los consumidores culturales, en relación a los mismos. Por eso es que muchas veces aquellos bienes culturales que son decretados como patrimonios nacionales, patrimonios locales, municipales, etcétera, bueno, será única y exclusivamente propietarios, depositarios, aquellos que conocen y tienen una determinada sensibilidad que viene por vía de determinada formación, ¿no? Etcétera, etcétera, y no los demás. Y es por eso que muchas veces ustedes ven que están susceptibles al robo, a, al, al despojo, a la destrucción, etcétera, etcétera, ¿no? El otro elemento que está ahí, los individuos no sienten el patrimonio cultural como otros patrimonios, ¿no? Y esto es muy importante, porque aquí imperan criterios en cuanto a orden de prioridad dentro de algunos sectores, dentro de la política nacional de un país, de un estado, que considera la sociedad como más importante. Y eso muchas veces tiene que ver con el diseño y elaboración de las políticas, ¿no? Y la distribución de los presupuestos relacionados con esas áreas. Y ustedes siempre, y lo dije desde el principio de esta materia, que la cultura siempre ha jugado un papel terciario, inclusive es la cenicienta muchas veces en casi todas las sociedades en cuanto a la atención e interés de las élites del poder o de las políticas públicas. Y eso no escapa inclusive dentro de el sentido de interés, de importancia que guarda para los ciudadanos, la sociedad, también. Por eso es que allí dice, bueno, los individuos no sienten el patrimonio cultural, como por ejemplo la naturaleza, un bosque, la salud, la educación, la alimentación, etcétera, por ejemplo. Son sectores, digamos, más importantes y prioritarios que la cultura. Y por supuesto ahí el patrimonio también queda no solamente desdibujado, sino minimizado en relación a ese orden de prioridades. Y ese es otro elemento más que suma a lo que hemos venido aquí discutiendo. Disculpen, ¿ustedes me están oyendo? ¿Ustedes me están oyendo? Okay. Sí, profe, bajito, pero se escucha. Ok. Voy a levantar un poco más la voz. El otro elemento, el patrimonio cultural debe ser interpretado por los portavoces de la comunidad, políticos, líderes sociales, etc. Tales interpretaciones varían según las épocas. Bueno, esto como consecuencia de lo que veníamos hablando anteriormente. Los portavoces no necesariamente tienen que ser los individuos, los expertos que están relacionados con la materia, en materia de cultura, sino también otros portavoces que tengan desde el punto de vista comunicacional un impacto dentro de la sociedad. ¿Ok? Y allí, porque dentro en el paréntesis se ponen políticos, líderes sociales, etc. Son ellos también los vehículos de comunicación de importancia que juegan un papel sustantivo dentro de lo que es la identificación de la sociedad con sus bienes culturales. Y bueno, como lo dice allí, por supuesto, esto también cambia de época en época. ¿Okay? Miren, basta con ver, y esto es un examen sociológico o político que yo he hecho a lo largo del tiempo, hablando, por ejemplo, de un sector dentro de la sociedad, que es el sector político, entendiendo que el sector político siempre lo vemos de forma tradicional con el liderazgo en los partidos políticos, en los grupos de opinión que tienen que ver con esta área. Si uno se pone a revisar, yo desde que estoy trabajando en esta área o estoy involucrado en esta área, no vamos a decir que estoy trabajando, he trabajado siempre en ello, y ahorita no lo estoy haciendo, pero uno hace la evaluación desde el punto de vista perceptivo en los medios de comunicación, hoy día por las redes, etcétera, y sobre todo en los grupos de opinión que son más escuchados, más allá de los influencers, etcétera, etcétera, pero me refiero al sector político. Son pocos los que te hablan de la cultura como un sector fundamental dentro de la elaboración de políticas públicas relacionado con lo que es la importancia. Ok, en un momento determinado hacen una política relacionada con el diseño de patrimonio, pero no forma parte del discurso habitual, de la lógica, de la narrativa, ¿no? de lo que pudieran, de lo que son estos portavoces dentro de la sociedad. Y si lo vemos, bueno, son excepcionalidades.
eso es otro indicador que me dice un poco acerca de por qué este sector de la cultura, llamado, que hemos hecho llamar aquí patrimonio, también de algún modo u otro en los sectores de prioridad, de estatus, de posicionamiento, ¿no? Se encuentra dicha realidad. ¿Okay? Y hasta la otra interrogante. ¿Sus propietarios o depositarios, estamos hablando de las personas, saben al menos en qué consiste el patrimonio cultural? Finalmente, ¿quién se lo define? La gran interrogante, como cierre, que pudiéramos decir en este momento, que es cuando surgen estos divorcios, inclusive voluntarios y no voluntarios relacionados de una población, una sociedad con respecto a sus bienes culturales, los que asumen la vanguardia en esto, entonces son los que en un principio llamamos los expertos al respecto. Los expertos, que habíamos dicho, bueno, que fundamentalmente se concentran en determinadas áreas del saber dentro del campo de la arquitectura, el arte, la escultura, la antropología, la historia, los restauradores. Es decir, son los que realmente van a asumir la batuta en cuanto a lo que es la definición de lo que es el patrimonio, pero al mismo tiempo, al ya solo hacerlo, también están fijando los criterios de cómo también pueden ser los modelos de gestión acerca del patrimonio cultural en cuanto a conservación, preservación, restauración, ¿no? Y consolidación de estos bienes culturales en el tiempo y el espacio. Ok, si quiere pasamos a la otra lámina, vamos a ver. Ya, ahí, ¿terminamos ahí? Ah, bueno, sí, no sabía que con estas láminas, pues, más o menos u otras, más o menos de una u otra manera, perdón, bueno, cerramos el tema del patrimonio, entendiendo, pues, que es un tema complejo, diverso, en la cual la literatura existente relacionada con ello, fíjense que es la única, el único tema de lo que hemos visto anteriormente en la cual yo no les di un material en específico. Sí hay muchas láminas en la sección archivo, hay muchos materiales en láminas relacionados con ellos, pero que igual tienen la libertad de seleccionar o escoger por internet, sobre todo el punto de vista del concepto y las características del patrimonio, que ya de hecho la hemos debatido aquí, ¿no? Pueden ustedes hacer, ¿no? Para alimentar un poco más esta área y al mismo tiempo nos dé los insumos para la tareita que me tienen que hacer relacionado con la calificación de esta fase del programa, que ya sabemos que vale 10%, lo pueden hacer de forma individual o dual o en pareja, y que me lo van a expresar por el foro, ¿ok? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas de cualquier índole, de cualquier tenor relacionado con lo que hablé desde el principio. Sé que al principio no estuvieron todos y todas, pero yo di una información importante allí relacionado con ya la culminación de esta materia y que tiene que ver con el elemento evaluativo. Bueno, las escucho, los escucho. A ver, tengo a Freddy, Rosana, María Barrios, Juan Carlos, Verónica. Muy en clase. Solo 5 personas. Preguntas, dudas. ¿Me están escuchando? Bueno, sí, profe, se escucha. Okay. Está Freddy, Juan Carlos, María Barrios, Rosana Pérez, Verónica Flores. Gwen salió. Freddy dice sin preguntas por mi parte.
Bueno, si es así, yo de todas maneras, por el grupo de WhatsApp, voy a reiterar lo que dije al principio de la clase, ¿okay? Relacionado con la fecha tope tanto de la participación del foro como de la entrega a la segunda ya parte del esbozo de proyecto, que todo, como ya les dije a ustedes, está fijado para el miércoles 3. ¿Ok? Entonces, si es así, yo me imagino que la segunda semana de febrero, y cuidado si no ese mismo semana, ya pueden tener todas sus notas y bueno, inclusive las definitivas, ¿no? Preguntas, dudas. Bueno, si es así, no me queda otra que entonces despedirme y bueno, darles las gracias a ustedes por soportarme todo este semestre. Yo sé que no están todas y todos acá. De mi parte, quiero decirles que bueno, hasta ahora un curso de este nivel, bueno, ha cumplido con las expectativas, ¿no? Tampoco es que este sea una asignatura o una materia con alta dificultad académica, ¿no? Pero de igual manera, pienso que hasta ahorita, pues que ya está evaluada prácticamente el 70% de la nota, bueno, se han cumplido de algún modo u otro con los objetivos de la misma, ¿no? Claro, todavía queda por evaluar un 40%, ¿no? Pero aún así, pues, no tengo más, pues, que decir. Yo creo que a esta materia le restó mucho, 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 y, y eso pues no lo pudimos evitar, que fuera a distancia. Esto es una materia que se vivifica más en el escenario in situ, la comunicación cara a cara para establecer los que son realmente los compartires dialógicos a la cual responde la misma. Y bueno, yo me imagino que también las demás materias que llevan ustedes, ¿no? Yo creo que estudiar letras, no solamente gestión cultural y todo lo que tiene que ver con literatura, por educación remota o a distancia, jamás va a rendir los frutos como es lo vivencial. Lo mismo para esta materia. Yo creo que le restó mucho, mucho, mucho. Bueno, y con eso vamos a tener que convivir y coexistir mientras esté la pandemia, que a mi modo de ver, y yo creo que esto ya tiene que ver un poco con mi autoevaluación, no es la misma calidad de impartir clase o transferir conocimiento, facilitar conocimiento por esta vía que hacerlo en un salón de clase. Aún así, bueno, Profe, creo que todos disculpe. hicimos esto. Dime, Albany. Juan Carlos está levantando la mano. Ok, dale la palabra a Juan Carlos, o le damos la palabra a Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, te oímos. Hola, buenos días. No, simplemente quería felicitar por esta cátedra, porque aunque estemos efectivamente estudiando letras, saber sobre los temas del patrimonio y la gestión cultural es fundamental. Es decir, si algo he visto yo a lo largo de mi experiencia profesional es la importancia de conocer sobre estos temas y de tener cierta sensibilidad. Y en el caso de los licenciados en letras, el ámbito cultural evidentemente es un destino bastante frecuente, ¿no? Y entonces en la medida en que se conozcan estos temas, se manejen profesionalmente, pues va a ser mucho más efectivo pues lo que puede ser la experiencia del licenciado en letras, iniciándose, por ejemplo, en el trabajo en una institución, una fundación, en una institución cultural, cualquiera que sea esta, ¿no? O cuando administré pues, la Quinta de Nauco, la cual fui presidente por 15 años, tuve mucha experiencia con estudiantes de letras y con licenciados en letras recién graduados, etcétera. Y realmente pues terminaban siendo siempre los mejores empleados, ¿no? O sea, haciendo los trabajos que había que desarrollar, que eran muchos, llevar a cabo proyectos culturales de distintas naturalezas, siempre de alguna forma el licenciado en letras, por tener precisamente conocimiento sobre estos temas,
podía abordarlo con mucho mejor conocimiento, con más efectividad, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería resaltar era la importancia pues, de esta cátedra, que efectivamente, aunque no es una materia de literatura, tiene una funcionalidad práctica para el licenciado de letras bueno, que es importantísima, ¿no? Y es fundamental estar consciente de eso. Entonces, bueno, quería agradecerte por todos los conocimientos que nos has brindado, la bibliografía, todas estas presentaciones, las láminas han sido impecables y nos has presentado pues efectivamente un mapa muy completo, ¿no? De lo que es la gestión cultural y ahora en las últimas clases pues la importancia de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Y cómo reconocerlo y cómo apreciarlo. Bueno, básicamente lo que quería era agradecer y bueno, y poner esta nota de reflexión, para que bueno, nos llevemos esa, si se quiere, ese sabor, pues de que efectivamente esto es una materia muy importante para cualquier licenciado en letras. Ok, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, bueno, ya tú como gestor cultural, que lo eres o fuiste en determinada institución, bueno, sabes la importancia que reviste esto, ¿no? Y lo has identificado muy bien. Este, yo quería decir, sumar dos elementos más en relación a quizás cuando uno hace evaluación de un conocimiento que se impartió en un breve tiempo. Y es que, bueno, también lamento de esta situación que estamos viviendo y porque lo hago en comunicación social, que tampoco lo pude hacer el semestre pasado, es que hay visitas obligadas a las instituciones culturales, ¿no? Es decir, que a juro teníamos que salir a la calle, o por lo menos los estudiantes, etcétera, etcétera. Esa oportunidad valiosa también, pues, no se pudo dar. Y lo otro relacionado con lo que tú indicabas, Juan Carlos, al material, etcétera. Eh, bueno, yo quisiera, verdad, darle las gracias también a quien nos asiste aquí, que es Albany Díaz, que es estudiante de comunicación social, que tiene que ver con el diseño de las presentaciones, las infografías que se presentaron en un principio. Yo creo que también hay que darle el reconocimiento a la amiga, a la compañera de comunicación social, ¿no? Y bueno, y que tiene contenidos son algunos míos y otros de otros profesores. Entonces yo creo que en lo que es la educación remota, que no solamente soy yo, sino en otros profesores, el papel que están cumpliendo los asistentes. En el caso particular de los estudiantes de comunicación social, yo creo que ha sido de vital importancia. Bueno, si Mariana, Rosana, Verónica y Freddy no tienen no tienen más nada que decir, entonces yo cierro, o van a participar. Bueno, si es así, entonces cerramos